Ok, estamos. Adelante, jóvenes. Ok, buenas tardes. Somos el grupo de deslizamientos. El grupo está compuesto, perdón, ya me voy a presentar. El grupo está compuesto por mi persona, Gloria Pérez, William Sáenz y Luis Edgardo Bautista Iraeta. El tema en sí es el plan de riesgo por deslizamiento y diseño de SAP. Siguiente. Bueno, primero voy a hablar un poco acerca de los antecedentes. Es importante conocer y estudiar los desastres naturales, como son los deslizamientos o los causados debido a los deslizamientos, y su estudio y mitigación también son importantes, ya que este es un tipo de fenómeno que causa hay muchos riesgos para el ser humano. Los riesgos son importantes de conocer, ya que se ha visto un incremento en este tipo de eventos en el siglo. Eso es a nivel mundial y es especialmente notable en los últimos 40 años. Se ha dado sobre todo en los continentes de Asia, América y África. Y nosotros como nación, como también Centroamérica en general, hemos sido bastante afectados. Se puede conocer los tipos de deslizamientos de diferentes formas, por ejemplo, la clasificación de Cruden y Barnes, la cual se fundamenta en el comportamiento de los deslizamientos. Los nombra también los más comunes, como son volcamientos, caídas, flujos y también deslizamientos compuestos. Y también hay otro tipo de clasificación que es la de Hunger y autores. Esta ellos proponen que los tipos de desplazamientos o deslizamientos se deben dividir según un cierto criterio de flexibilidad. Y además da 32 subclasificaciones que se dividen según el material de suelo y roca. Luego hay otras categorías como volcamiento, flujo y caída. Realmente hay muchas divisiones. Pero para ser un poco más exacto, las clasificaciones de deslizamientos en general serían caídas o desprendimientos, los desplomes, deslizamientos, flujos y expansiones laterales. Así. Ahora hablaré un poco sobre la caracterización del municipio. Como sabemos, el trabajo está centrado en el Paraíso, en Chalatenango. En general, Chalatenango, el departamento de Chalatenango se encuentra a 64 kilómetros de San Salvador. Tiene una extensión de 54.14 kilómetros cuadrados y una altitud de 270 metros sobre el nivel del mar. Está dividido en 3 cantones, como podemos observar en el mapa. No se lee también el nombre por el tamaño, pero los cantones son el Tablón, Santa Bárbara y Valle Nuevo. Y vemos que en Valle Nuevo es el cantón más grande y es donde se encuentra ubicado El Paraíso, que es el municipio que estamos estudiando. También el municipio y el departamento en general tienen mucha área boscosa y también se observa en el cantón Santa Bárbara la presencia del Río Grande y el embalse del Cerrón Grande, también conocido como Xochitlán. Siguiente. Bueno, ahora hablaré un poco sobre los alcances y las limitaciones. Como alcance hemos puesto que el proyecto en sí solamente no se basa solamente en recopilar la literatura y la información teórica de los deslizamientos, sino que también vamos a contar con mapas, tablas de proyección, de riesgos por deslizamientos, y esto se ha hecho utilizando los diferentes programas que se han estudiado en la materia. En las limitaciones es que, bueno, como sabemos, no se realizó una visita o un recorrido en la zona del Paraíso. Sí se realizó una visita en general, pero en una materia anterior. Sin embargo, no se vio mucho acerca del tema. La información con la que se trabaja es teórica, además de los mapas que se han creado y las tablas. Y bueno, estos mapas nos han permitido obtener estas proyecciones futuras.
Otro limitante es que no se ha podido hacer entrevistas o encuestas a las personas o habitantes de la zona, sino que el estudio, perdón, solamente abarca el municipio del Paraíso, en Chalatenango, no todo el departamento de Chalatenango ni tampoco los municipios aledaños. La siguiente. Bueno, como metodología tenemos que al consultar la información, la literatura recopilada que utilizamos para el trabajo, se determinó que el tipo de metodología que utilizaríamos es de tipo cualitativa. En el trabajo se ha profundizado en investigaciones pasadas que se tienen de la región y también en general y también en específico de El Salvador. Se han examinado y analizado de forma exhaustiva todos los datos, las tablas y mapas relevantes para el trabajo. El siguiente. El diagnóstico y análisis de riesgo. Bueno, primero que nada, como podemos observar en el mapa, ese es un mapa sobre las zonas de riesgo de deslizamiento que rodean el municipio de El Paraíso, Chalatenango. Se observa que todo Chalatenango y una parte de Cabañas realmente presentan un alto riesgo de deslizamiento debido a la topografía de la zona, por lo cual dependiendo de la magnitud de algún evento como un sismo o lluvia, huracán, podría haber un deslizamiento en el municipio del Paraíso, así que sí está muy propenso. Más adelante hablaremos un poco más detalle de ciertos otros riesgos que influyen a deslizamientos en la zona, pero ahora vamos a hablar sobre los riesgos geológicos en El Salvador. Como sabemos, en El Salvador se caracteriza por tener un relieve bastante relieve, la climatología es bastante extrema en ciertas zonas y es un país que ha sido bastante afectado por inestabilidad topográfica. Hay muchas zonas que están afectadas por deslizamientos, pero la que más se destaca es la cuenca del río de La Palma, donde se encuentran muchas veces deslizamientos múltiples y también cárcavas. Las que se ven en mayor dimensión son las que se encuentran en la cabecera de los ríos. En general, debemos hablar sobre los riesgos relacionados a los terremotos, ya que estamos en un país que tiene muchos sismos, que ha tenido bastantes terremotos muy fuertes, como por ejemplo en el 2001, que tuvo muchas consecuencias. Y también sus réplicas, ¿verdad? Tuvieron muchas consecuencias y hubieron muchos registros acerca del evento. Y esto en parte ayudó a que se pudieran estudiar a detalle los movimientos fuertes y la forma en que afectan en general en nuestro país. La siguiente. En los eventos extremos históricos, como les mencionaba anteriormente, ¿verdad? América y Latinoamérica en específico es una zona con muchos eventos extremos debido a deslizamientos. No se pueden mencionar todos porque realmente son muchos los cuales han sido grandes, pero los que se han catalogado como bastante extremos o importantes, por ejemplo, está en Guatemala en 1976, que hubo un terremoto que originó más o menos 10.000 deslizamientos y hubieron aproximadamente 200 muertos. También en Honduras, a consecuencia del huracán Mitch, en 1998 se produjeron alrededor de 500.000 deslizamientos y en general en Centroamérica se dieron cerca de 1 millón de deslizamientos debido a este huracán. Por el mismo huracán en Nicaragua se registró una gran cantidad de víctimas. Fueron 2.500 personas que murieron y esto fue debido a un deslizamiento que se dio específicamente en el volcán Casitas. También hablando un poco de Venezuela, ¿verdad? Sudamérica. Aquí se encuentra el volcán Zuloaga, que es un volcán que ha causado muchos estragos en la zona. Se estima que las pérdidas anuales económicas, ¿verdad? De la zona han sido de 55 millones de dólares y específicamente en el año 1999 hubo un deslizamiento que produjo 50.000 víctimas y 10 millones, perdón, de dólares en pérdidas en la zona. Y bueno, podríamos seguir hablando, ¿verdad? Como les mencionaba, de muchos deslizamientos en la zona, pero voy a hablar un poco sobre los deslizamientos ocurridos en El Salvador. Lo siguiente. Esa es información, perdón, que hemos obtenido del SNET sobre los deslizamientos más extremos catalogados en El Salvador. El primero fue en 1982 en Montebello,
el cual se produjo un deslizamiento en la mañana del 19 de septiembre. Se dio en la parte alta del Picacho del volcán de San Salvador y arrasó aproximadamente 400 kilómetros cúbicos de suelo. Aquí hubo muchas viviendas que quedaron soterradas, muchas personas, varios cientos de personas que murieron debido a ese evento. Luego, en 1996, en la zona Popera, es una zona que por muchos años ha sido afectada por deslizamientos, ya durante 30 años, y específicamente en el Cerro Miramundo, ubicado en Chalatenango. Los deslizamientos más fuertes que han ocurrido en esa zona han sido en 1996 y luego en 1998, que también fue debido al huracán Mitch. Luego, el deslizamiento en el 2001 en las colinas, que es quizás con el que estemos más familiarizados, que causó casi 600 muertos. Lo que ocurrió fue que se desprendió una masa de suelo de una ladera y cayó sobre la residencial ubicada en Nueva San Salvador. Se cubrieron más de 6 cuadras de viviendas y debido al terremoto se produjeron $1 millón en daños y más de 700 muertos. Hubieron también muchos damnificados, aproximadamente 1 millón de personas, y en general, luego de ese deslizamiento grande producido en las colinas, hubieron muchos más deslizamientos, alrededor de 500, los cuales produjeron más daños en la zona. La siguiente. Bueno, buenas tardes. Yo les voy a explicar el análisis a futuro de riesgo que hay de deslizamientos en el municipio del Paraíso, que para realizarlo utilizamos el visor de cambio climático con RCP 8.5 y utilizamos tres variables que son las precipitaciones máximas en 5 días y escorrentía diaria máxima. Primero con las precipitaciones, según los datos que obtuvimos, es que es probable que con el pasar de los años las lluvias vayan disminuyendo poco a poco, ya que para el año 2050 no se espera que haya una alza en las precipitaciones, a excepción de enero y mayo, que es posible que caiga un poco más de lluvia en esos meses. Y para el caso de 2100, podría ser un año algo seco, por lo que igual creemos que no hay mucho riesgo de que suceda algún evento de deslizamiento en el municipio para ese año. Luego, para la variable de precipitaciones máximas en 5 días, obtuvimos que para el año 2050, como ya les había mencionado, los meses que se esperaba más lluvia era enero y mayo. Entonces serán meses donde se espera que haya más acumulado de lluvia. Es por eso que podría haber un riesgo, pero muy pequeño, de que se genere algún deslizamiento en la zona. Y para 2100, como será un año seco, no hay mucha probabilidad de que haya algún acumulado de lluvias. Por ende, no hay casi ningún riesgo. Y por último, la última variable es escorrentía diaria máxima. Como vimos anteriormente, que iba a haber probabilidades de que haya lluvia acumulada, podría ser un factor que genere un evento de deslizamiento a causa de escorrentías, que es probable que haya a causa de las lluvias del año 2050. Pero de ser así, no sería tan grave como para causar daños o pérdidas graves. Y para 2100 siempre hay una pequeña probabilidad de que haya escorrentía a causa de las pocas lluvias, pero creeríamos que no es un factor que dé origen a un deslizamiento de gran magnitud. Y bueno, ahora les voy a hablar sobre los factores climáticos y hechos históricos que han sido detonantes de deslizamientos en el país, en El Salvador.
Y como sabemos, en el país los deslizamientos suceden en zonas que tienen pendientes y materiales que están como sueltos, como lo son rocas o- o árboles secos, ¿verdad? Y donde hay más presencia de estos eventos es en la zona norte del país, o sea, en la zona montañosa. También ahí está la zona volcánica central. Y en ambas zonas tienen la característica de que se generan bastantes movimientos de tierra, de tipo rotacional y traslacional, ya que los suelos de estos lugares son un poco como arcillosos, y eso es algo que también favorece a los deslizamientos. Otro factor, como sabemos, son las lluvias prolongadas, como de tipo temporal. Y para el caso de la cadena volcánica, esta se caracteriza porque allí se producen deslaves más que todo en la zona alta de los cerros y volcanes. Y esto se da debido al tipo el tipo de geología que hay en esta región, que son suelos que están bastante, por decirlo, sueltos, y están compuestos de materiales de origen volcánico. Sumado a eso está que la zona tiene muchas pendientes, y que están bastante inclinadas, lo que favorece los movimientos de tierra. Y algo que hace que se disparen los eventos de deslizamientos, como ya mencionaba antes, son las precipitaciones acumuladas, pero también están los sismos, que como ya vimos, es un factor que ha causado varios de los deslizamientos más graves del país, como en el caso del que ya le comentaba a mi compañera, que en las colinas Santa Tecla, en el año 2001. Y bueno, gracias a estos datos históricos se han logrado identificar 8 posibles zonas de riesgos, que serían el Cerro de Apaneca, en el volcán de Santana, el Picacho en el volcán de San Salvador, también en la ladera norte del volcán de San Vicente, en Berlín, Usulután, en el volcán de San Miguel, en el volcán Conchagua y en el cantón Vainilla-Chalatenango. Eh, y la época en la que se dan más deslizamientos es en la época lluviosa, que es de mayo a octubre, ¿verdad? Y esto sucede ya que al haber un acumulado de lluvias, los suelos absorben toda esa agua, y lo que hace que los suelos sean más susceptibles a, a un desprendimiento de tierra. Es por eso que cuando hay años donde se dan eventos fuertes de lluvia, las consecuencias son cada vez más graves para el país, como lo vemos en la primera gráfica, donde vemos cuáles son los eventos más fuertes que han afectado el territorio nacional. Por ejemplo, las barras verdes representan el acumulado máximo de lluvia, y las barras rojas son las que representan el acumulado máximo en 24 horas. Y algunos ejemplos son el huracán Mitch, la depresión tropical E12, y otros recientes, como en el caso del huracán ETA, que fue hace un par de años, en el 2020. Este huracán fue considerado como categoría 4, y unas semanas después apareció el huracán Iota, que también fue categoría 4, si no me equivoco. Y cada uno de esos eventos dejaron consecuencias en el país, como inundaciones o deslizamientos en algunas partes. Luego, en el otro gráfico vemos un ejemplo de cuál ha sido el promedio de lluvia en el mes de junio desde el año 1972 hasta el 2015, cosa que también ha causado deslizamientos.
Ahora voy a hablar sobre las cárcavas formadas a raíz de deslizamientos en el departamento de Chalatenango. Y la mayor cantidad de cárcavas que hay en el departamento, como ya lo mencionó mi compañera, se ha dado en La Palma, específicamente en la zona media y alta de la cuenca del río La Palma. También hay zonas de laderas que tienen pendientes inclinadas. Y los tipos de deslizamientos que se han dado en la zona son de tipo traslacional, también existen rotacionales y complejos. Los que son de tipo complejo son los que han dado lugar a que se formen cárcavas, pero ya la combinación entre los traslacionales y los rotacionales son los que han dado origen a cárcavas más grandes. Y una de las cárcavas más grandes que hay en el país es la de la Zompopera, siempre en Chalatenango, que es aproximadamente igual a 20 campos de fútbol. Y gracias a esta cárcava se ha perdido bastante hectáreas de terreno que bien podrían haber sido ocupados como para actividades como la agricultura o parecidas. Y bueno, este mapa nos muestra cuáles son las zonas de elevación y los ríos que hay, pero en el municipio ya del Paraíso. Y bueno, estos lugares podrían significar zonas de riesgo en algún futuro, por si hay algún evento de lluvias prolongadas y provocar alguna cárcava o otro riesgo, ¿verdad? Y algunos factores y características que son determinantes para que se formen cárcavas que se han ido conociendo poco a poco gracias a los datos históricos y estudios ya antes realizados. Bueno, el primero es que, bueno, se da cuando se trata de territorios que tienen relieves con pendientes. También se da en áreas que han sido erosionadas por la naturaleza o algún fenómeno como escorrentías. También cuando las laderas son pendientes inclinadas. Después que gran parte de zonas están formadas por materiales volcánicos y que han sido alterados por terremotos o lluvias. Y los deslizamientos que se dan en zonas donde debajo del suelo hay fallas interconectadas y también a diferentes profundidades. Y por último les voy a hablar sobre los factores climáticos y antropogénicos que causan deslizamientos. Primero, los factores climáticos. Como sabemos, el país tiene una época seca y una lluviosa, ¿verdad? La época seca va de noviembre a febrero y en algunas ocasiones en esta época se dan varios frentes fríos que generan fuertes vientos y la temperatura baja. Luego la época lluviosa, que va de mayo a octubre, se presentan lo que es los vientos alisios, y estos vientos tienen bastante contenido de humedad que proviene de la zona del mar Caribe. Y con ellos traen bastantes ondas tropicales que son las que determinan el régimen de lluvia en el país. Y para los meses de junio a septiembre, la zona de convergencia intertropical tiene pequeñas variaciones climáticas que genera temporales que van de moderada a intensa. Y en los últimos años, el país ha tenido un cambio en lo que es el clima, que ha sido una de las consecuencias del cambio climático, de que ha traído eventos más fuertes al país, como en el caso del fenómeno de la Niña, ¿verdad? Que ha tenido consecuencias en los municipios que tienen zonas altas, porque por las fuertes lluvias como las que nos afectaron en el 2020, han generado fuertes eventos de deslizamientos en algunos municipios. Luego los factores antropogénicos
que uno de estos factores es el aumento de la urbanización y el desarrollo que hay en zonas que están propensas a deslizamientos. El suelo poco a poco va perdiendo su capacidad que tiene de infiltrar y se ha vuelto más vulnerable a desprendimientos de tierra. Luego está que debido al mal uso que se le ha dado a los fertilizantes o pesticidas en lo que es el campo de la agricultura, ha hecho que la calidad del suelo se vaya perdiendo. Y esto más que todo afecta a las zonas que tienen una altitud, eh, porque el suelo pierde su capacidad para filtrar lluvia. También favorece a las escorrentías, que es algo que deriva a deslizamientos. Y bueno, los dejo con mi compañero. Bien, buenas tardes a todos. Yo le voy a hablar un poco sobre la discusión de resultados que surgió a raíz pues, de la investigación. Primero, pues según los datos obtenidos de la investigación a través de fuentes bibliográficas, es evidente que El Salvador es un país donde los deslizamientos de tierra suceden con bastante frecuencia, teniendo estos como detonantes de origen una serie de eventos naturales. Principalmente en El Salvador se identifican 3 zonas en las cuales se tiene una alta vulnerabilidad, como las que ya mis compañeros mencionaban. Pero entre las que se encuentran, entre estas 3 zonas, se encuentra la parte norte del país, que es donde se sitúa el municipio de estudio, que es El Paraíso. Por lo que en la investigación se estudiaron los factores intrínsecos que controlan estos movimientos de tierra o deslizamientos. Pasala, por favor. Entonces, basándonos en estos factores, pues el primer factor es el factor geológico, que como ya mis compañeros lo mencionaron, pues es un factor que influye mucho en los deslizamientos, específicamente en El Salvador, debido a las placas tectónicas de los Cocos y la placa del Caribe, que ejerce una alta influencia sobre el país. Esto pues ha causado numerosas afectaciones en el país a lo largo de la historia, como lo ocurrió durante el 2001, los casos que mis compañeros les mencionaban, donde a causa de los fuertes terremotos ocurridos tuvieron lugar muchos deslizamientos de tierra. Pasala, por favor. Luego el factor número 2 que estudiamos, pues es el factor de los factores topográficos de la zona, para lo cual pues se elaboró una serie de mapas con datos de la zona del municipio, así como ríos y elevaciones de terreno, que es lo que se muestra en este mapa, en donde se observan las zonas con mayores elevaciones dentro del municipio, debido a que en las zonas con mayores pendientes que tienen mayor susceptibilidad de deslizamientos. Además, se integraron los diferentes ríos que se encuentran dentro del municipio, ya que en periodos de lluvia los ríos son factores claves en cuanto al movimiento de la Ares, que pueden incluso ocurrir en otras zonas más altas y ser arrastrados por el cauce de los ríos. Por lo cual, con ayuda de estos datos se determinó que en el municipio del Paraíso, es un municipio con una topografía que induce riesgos altos a deslizamientos, ya que además de poseer muchos ríos y quebradas en todo el municipio, así como muchas zonas de elevación moderadas, se encuentra rodeado de otras zonas con riesgos mucho mayores a deslizamientos, los cuales por efectos del terreno y de las condiciones climáticas pueden afectar de forma indirecta al municipio del Paraíso. Pasala, por favor. Luego, como tercer factor, tenemos el estudio de análisis de riesgos a futuro, que como mi compañero les mencionaba, pues se hizo un análisis de riesgo para los años 2050 y 2100. Para ello se emplearon datos de escenarios de cambio climático, con los cuales se busca determinar cuál sería el comportamiento del clima a futuro en variables climáticas como las que mi compañero les mencionó, que tienen influencia directa sobre los sucesos de deslizamientos. En esto se hizo utilizando el escenario RCP 8.5 para los años, como yo les dije, 2050 y 2100, donde
Según los datos obtenidos en el caso de variables como precipitaciones y precipitaciones máximas en 5 días, para el año 2050, a pesar que las lluvias disminuyen, como mi compañero les mencionó, hay meses como enero y mayo en los que las lluvias aumentan en gran medida, por lo cual, a pesar que la tendencia para este año indica que las lluvias van a disminuir, siempre existe un riesgo en deslizamientos en la zona, debido al incremento de lluvia en algunos meses del año, como les mencionaba, que es enero y mayo, ya que a pesar que en los demás meses del año la lluvia van a ser menos, en estos meses el acumulado va a ser mucho mayor. Y si a eso le sumamos pues las condiciones del terreno que contienen pendientes elevadas y son suelos pues bastante jóvenes, como les mencionaba mi compañero, estos son factores que propician los deslizamientos, entonces siempre hay riesgos aunque la lluvia disminuya. Mientras que siempre con las mismas variables, pero para el año 2100 se prevé que las lluvias disminuyen. Si querés pasarla, por favor. Por lo cual podría ser un año bastante seco, lo que disminuye las probabilidades de que se produzcan deslizamientos de tierra detonados por variables climáticas como la lluvia. También se analizaron los datos para variables climáticas de escorrentía máxima por días, datos que reflejan que para el año 2050 un aumento en la escorrentía, lo cual pues podría generar siempre algunos deslizamientos de tierra ocurridos por acción de la escorrentía. Mientras que siempre empleando la misma variable, pero para el año 2100 las probabilidades de escorrentía son muy pocas, lo que indica que la posibilidad de deslizamientos detonados por escorrentía para el año 2100 son muy pocos. Por lo cual, del tercer factor de estudio se determinó que a pesar que las previsiones a futuro indican que las cantidades de lluvias y lluvias acumuladas por año irán en disminución, al menos para el periodo 2050 aún existe un alto riesgo de deslizamiento en la zona del Paraíso, el cual pertenece al departamento de Chalatenango. Mientras que para el año 2100 las probabilidades de deslizamientos a causa de precipitaciones o de escorrentías es casi nula, ya que según la previsión del cambio climático para este año las lluvias disminuirán y será un año muy seco. Más aún existe el riesgo de deslizamiento detonado por otros factores como la influencia de movimientos en las placas tectónicas, las cuales se aseveran debido a los antecedentes de alta deforestación que tiene el municipio, lo cual vulnerabiliza más ante los terrenos, ¿verdad? Entre la erosión y el desprendimiento de suelos, por lo cual pues no se puede aseverar que para estos años no hay riesgo de deslizamientos, porque como se los hemos mencionado, las lluvias y las escorrentías son algunos de los factores que detonan deslizamientos, por lo cual pues siempre se debe de seguir monitoreando y estar alerta ante estos desastres. Si la pasás, por favor. Bien, ahora les estamos presentando en la pantalla un área de mapeo, en la cual pues nosotros incluimos unos mapas. Por ejemplo, el primero dice mapa de suelos agrícolas sobreexplotados en El Salvador. Este mapa fue elaborado en el año 2005 y nos pareció que es bastante relevante para el tema, puesto que, como ya les mencionaba, un factor determinante de los deslizamientos es la erosión del suelo, que cada vez se ve más afectada por la tala y la deforestación que hay en la zona. De hecho, en el municipio de Paraíso Chalatenango se tienen altos problemas debido a esto, ya que pues es una zona bastante deforestada, lo cual vulnerabiliza más el terreno, aparte que ha sido deforestado para la agricultura. Y como mi compañero ya les comentaba, las malas prácticas en la agricultura pues también van deteriorando la calidad del suelo. Luego el otro mapa es un mapa de precipitación del mes de octubre del año 2020, el cual se elaboró con el software CHIRPS, en el cual pues lo presentamos debido a los factores climáticos que se dieron en este año, como les mencionó mi compañero. Este es del mes de octubre y los eventos de ETA y IOTA se dieron en el 2020, más sin embargo quisimos mostrar este porque por el acumulado de lluvias también los terrenos ya estaban vulnerabilizados y si ven pues se observa que sí hubo una alta acumulado de precipitaciones en el mes de octubre, lo cual pues pudo haber influido en los deslizamientos
que se causaron durante estos dos fenómenos. Si la pasás, por favor. Luego, pues nosotros les queremos presentar un SAT propuesto por la DGOA y el MAR, en el cual pues pensamos que es bastante aplicable para este tema de deslizamientos. En este flujograma se muestran las etapas del SAT. La primera etapa es el monitoreo, en donde se detecta un cambio en la línea base de monitoreo. En este pues se proponen las medidas que se deben de ir haciendo en cada etapa del SAT. Por ejemplo, el procedimiento operativo para el meteorólogo es verificar, en esta primera etapa de monitoreo, verificar el monitoreo de la red, mediante los software con los que se cuentan, ¿verdad? Actualizar la base de datos en tiempo real. Luego, pues el procedimiento de la comunidad, siempre del meteorólogo, es divulgar el informe técnico obtenido con los software, ¿verdad? Comunicar también, perdón, que casi no se observa. Funciona. Ay. Perdón, tuve un pequeño problema. Bien, como les mencionaba, nosotros presentamos este SAT, puesto que pensamos que es bastante aplicable ante deslizamientos, ya que en este se detallan los pasos que se deben de seguir ante eventos como lluvias prolongadas, ¿verdad? Acá se van detallando el monitoreo, luego el preaviso, si la pasas, por favor. Luego las siguientes etapas es el aviso y va diciendo cada cuánto se debe de ir monitoreando. Digamos, cuando ya estamos en una etapa de aviso, se dice que se deben de estar pasando informes cada cierto tiempo, a quiénes se deben de estar pasando y mediante qué. Digamos, en la primera es mediante un correo, luego tal vez es llamadas y así. También se va detallando el aviso que se debe ir dando a la población. Si la pasas, por favor, para llegar a la última etapa, donde se cuenta con la emergencia, que esto va a depender de si el evento climático sigue avanzando, ¿verdad? O va disminuyendo. Entonces acaban los pasos y dice que si disminuye, dice las consideraciones que se deben de tomar. Más si este sigue incrementando su intensidad, sigue detallando los pasos que se deben de ir tomando, incluso en una emergencia, ¿verdad? Donde se detalla que se deben de tener ya establecidos lugares donde se pueda evacuar a la gente y se pueda estar manteniendo a esta gente en estos lugares mientras el riesgo es latente en las zonas de las cuales se han sacado. Entonces, pensamos que este es un buen sistema de alerta temprana que puede ayudar a prevenir pues muertes y demás en cuestión de un deslizamiento. Si la pasas, por favor. Por último, llegamos a las conclusiones, en las cuales en el municipio del Paraíso Chalatenango decimos que es un municipio con un alto porcentaje de vulnerabilidad ante desastres naturales, uno de los cuales es el riesgo a deslizamientos, debido a las características topográficas y a su ubicación, ya que se encuentra ubicado en una de las zonas identificadas como más propensas a deslizamientos, que es la zona norte del país. Tanto dentro del municipio del Paraíso como en sus alrededores existe una gran cantidad de riesgos por deslizamientos, con magnitudes que van desde susceptibilidad a deslizamientos débil hasta susceptibilidad a deslizamientos muy fuertes, las cuales varían dependiendo de la pendiente e inclinación del terreno, así como del tipo de suelo del cual se encuentra compuesto el terreno de la zona. De no cambiar la situación y el rumbo que se le está dando al cuidado del planeta y al consumismo desmedido y despreocupado, las condiciones climáticas van a empeorar y a pesar que según las tendencias y predicciones a futuro mediante software climáticos, las lluvias van
para los próximos años irán disminuyendo, los deslizamientos seguirán siendo un problema para el paraíso, ya que en ciertos meses del año se intensificarán las lluvias, causando afectaciones como deslizamientos. Además, como les mencionaba, que existen riesgos de deslizamientos por terremotos y demás. Pasada, por favor. Y para finalizar, pues antes de dar paso a las preguntas, las recomendaciones, en la cual pues nosotros recomendamos diseñar más planes de mitigación ante desastres para cada parte del país, ¿verdad? Ya que cada zona posee características peculiares. Además, debe procurarse el incluir una elaboración de los planes de mitigación, en la elaboración de los planes de mitigación a todas las personas de la comunidad, pues son quienes mejor conocen la situación que se vive ante los desastres climáticos. Luego, pues identificar las zonas más vulnerables y propensas a sufrir deslizamientos y diseñar un plan de evacuación comunitario, el cual deberá ser de conocimiento de todos los habitantes del municipio, procurando que cada uno sepa qué hacer en caso de un deslizamiento. Además, se recomienda destinar zonas como refugios temporales en los cuales las personas que viven en zonas propensas a deslizamientos puedan permanecer cuando hay eventos climáticos muy fuertes, como temporales extensos. Y pues la última recomendación, como les decía, aplicar un buen sistema de alerta temprana, el cual puede ayudar a salvar muchas vidas. Esto sería todo de nuestra parte. Muchas gracias. Y si tienen preguntas, los escuchamos.